Ok, bueno chicas, buenas noches. Vamos a empezar la paracha del día de esta semana, que es Kadoshim, apartados. Es desde Levítico 19 y 20. Vamos a empezar en oración. Salmo 119, del 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 61:2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora, y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares, y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh, y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, Maestro, te presentamos esta clase del día de hoy. Hoy es una clase muy hermosa, Padre, porque vamos a hablar de tu santidad y lo que tú has definido como santidad para nosotros. Padre, que estas palabras que vamos a escuchar hoy no sean simplemente palabras que escuchemos, sino palabras que transformen nuestras vidas, que nos permitan. Te pedimos que tú nos ayudes a caminar en la santidad que tú has definido para nosotros. Te pedimos que hoy quites todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño y que nos des un espíritu dispuesto a recibir tu revelación, espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento tuyo. Padre, toma el control de nuestra mente. Te pedimos esta noche que tú manifiestes tu misericordia y tu amor hacia nosotros, que nos permitas tener entendimiento y sobre todo tener la fortaleza para aplicar lo que tú nos vas a enseñar el día de hoy. Tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos llenando de tu gloria. Amén, amén, amén. Amén. Ok. La paracha de hoy es una de las parachas más importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque todo trata de santidad, todo trata de que nosotros caminemos en la santidad que el Eterno ha establecido para nosotros. Vamos a leer, vamos a ir a través de este capítulo 19 y vamos a ir a través de uno por uno de los versículos, porque vamos a ver uno por uno de los versículos cómo es que el Eterno definió la santidad para nosotros, cómo se ve para nosotros. Tenemos que recordar que el Eterno le está diciendo al pueblo de Israel y le dijo en la parasha pasada, no hagan lo que hacían en Egipto, ni vayan a hacer lo que van a hacer a la tierra prometida donde van a entrar. Entonces, él les está en todos estos mandamientos o que les está diciendo para caminar en santidad. Vamos a tener en cuenta eso, que hay cosas que ellos de pronto hicieron antes o donde van a ir, van a ver que ellos están haciendo. Entonces el Eterno les está diciendo, eso no es lo que ustedes van a hacer lo que yo les diga. Entonces, en eso, y vamos a ver cómo lo aplicamos, cada una de estas cosas, cómo se relaciona con nosotros el día de hoy. Hay cosas que son específicas y hay cosas que nosotros tenemos que saber aplicarlas porque no están sucediendo lo que él dice ahí, pero los principios que el Eterno establece sí se están dando. Entonces vamos a empezar ahora mismo. Ah, mire, sí llegué ahí mismo donde. Muy bien. Ok. Levíticos 19 es la parashá Kadoshim, es apartados. El versículo dice, Kadoshim serán porque yo, Yahweh, su Elohim, soy Kadosh. Es decir, santos serán porque yo, su Elohim, soy santo. Este es un llamado a nosotros a la santidad.
Aquí en este capítulo 19 se establece la definición de ser santo. ¿Qué es? ¿Cómo una vida santa se ve para el pueblo del Eterno? Es para nosotros. Y la Torá es el único lugar en la Biblia donde la santidad es deletreada para nosotros. Y aquí en el capítulo 19 se deletrea uno por uno cómo se ve la santidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para caminar en la santidad que el Eterno estableció? Por eso yo dije, entonces lo voy a hacer uno por uno. Desde el versículo 1 vamos a empezar uno por uno, qué es lo que el Eterno dice. Entonces, al principio dice, y le dijo Yahweh a Mochi, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Kadoshim serán, porque yo, Yahweh, su Elohim, soy Kadosh. Ese es el versículo 2, ¿sí? Ese es el primero, dice. Nosotros, básicamente, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros debemos imitar al Eterno. Eso es lo que dice. Deben imitarme a mí, porque yo soy santo. Pero entonces no solo nos dice, deben imitarme, nos dice uno por uno, o sea, ¿cómo vamos a imitarlo? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para imitarlo a él? Entonces, ahora vamos al versículo 3. El versículo 3 dice, cada uno, nosotros tenemos aquí en la Tanat, cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre. Puse aquí, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Tenemos que temer en un sentido de reverenciar. Aquí está traducido reverencia. Es decir, tener un temor reverente, respetarlos y honrarlos, porque ellos fueron los que nos dieron la vida. Y es interesante que están los dos en una misma oración. Está también y mis Shabbatot reguardarás. O sea, que debemos obedecer sus Shabbat, sus celebraciones. Es como que esas dos cosas son el principio para nosotros. De la misma manera que obedecemos a nuestros padres y los reverenciamos, de la misma manera, el primer paso para obedecer al Eterno es celebrar sus fiestas santas, empezando por el Shabbat. Y esto es santidad. Yo quiero que observen que en cada uno de los versículos que estoy poniendo aquí, yo termino todo diciendo, esto es santidad. Porque entonces, ¿qué me hace a mí caminar en santidad? Tener reverencia hacia mis padres y celebrar el Shabbat. Es algo específico, ¿ves? Es algo físico, algo que yo puedo hacer. Entonces, cuando yo hago eso, esto es santidad. Luego, el versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, el Señor vuestro Dios. Dice, yo, el Señor vuestro Dios. No debemos, es más, dice, no debemos llamar ni depender de dioses falsos, ni siquiera en pensamiento, ni en palabra, ni siquiera visualizarlos. Uno muchas veces que va, sobre todo cuando vamos de turismo a algún lugar, nos gusta ir, digamos, a las iglesias porque tienen iglesias bonitas, porque tienen los santos y cosas de esas. Nosotros, para caminar en santidad, eso no se debe ni siquiera hacer. Uno no debe ir ni siquiera ir a visualizar estatuas de otros santos, cosas que los otros religiones llaman santos, ni tenerlos en nuestra casa. ¿Sí? Entonces, y esto es santidad. O sea, no debemos llamarlos porque nosotros sabemos que hay religiones que tienen sus santos, a los que les piden y les oran por ciertas cosas, van y le hacen una petición, nada de eso nosotros lo podemos hacer. Y esto es santidad. Ahora,
Levíticos 19, 5, 8 los puse juntos porque todos son una misma idea. La idea aquí es de la ofrenda de paz. Y en ese tiempo, literalmente eso significaba, recuerde que hay una ofrenda que se daba y se hacía ofrenda de paz. Eso ahora no lo hacemos porque tampoco está el templo. Pero para nosotros realmente lo que significa es seguir la paz con todos. Eso es lo que significa esos versículos para nosotros. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Recuerda que si tenemos un problema con alguien, no, nos enojamos, discutimos. Bueno, podemos enojarnos, podemos discutirnos, podemos reclamarle, pero que no siga eso en nuestro corazón, porque eso es lo que es comer del sacrificio. Comer del sacrificio significa que yo, ese rencor, me estoy alimentando de ese enojo por dentro, que eso es lo que crea el resentimiento en uno. ¿Sí? Eso es lo que crea el resentimiento. Entonces, ahí lo que dice es, sigue la paz con todos. Está bien si tú te enojas, porque no quiere decir que uno no se enoje, pero tú puedes expresarle lo que sientes, tú puedes decirle, mire, me pasa esto y esto, pero no dejes que eso se acumule. Es como un juego que se acumula dentro de ti y empieza a hacer que tú tengas resentimiento, que tú tengas odio por la persona. Entonces, a eso es que se están refiriendo esos versículos, que tú tienes que expresarlo y ya, que se salgas tus sentimientos, ya no guardes más rencor, discutir, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No hablar mal de la otra persona porque me hizo aquello, porque me hizo esto, ¿sí? No debemos hacer eso. Entonces, si hacemos eso, si no mantenemos ese rencor, ese enojo dentro de nuestro corazón, sino que lo sacamos para que no se vuelva un problema, esto es santidad. A eso es que se refieren estos versículos. Por lo tanto, sobre todo con quienes más uno discute en la casa, en la vida, con la persona más cercanas a uno. Y uno con esos son los que tiene más el rencor. Yo dije siempre esto, las personas que más me han hecho daño son las personas que yo más he amado. ¿Por qué? Porque es que lo que ellos hacen es lo que más le duele a uno. Si a mí me ofende o me molesta alguien de la escuela, una compañera de trabajo, pues me molestaría un rato, pero realmente el otro año ni la voy a ver, ¿me entienden? En cambio, la gente que uno ama, que está cerca de uno, es la que más uno siente el dolor. Y precisamente con ellos uno tiene que sacar lo que tiene por dentro. A veces pasa que yo veo que alguien se enoja, a veces alguien se enoja por una cosa y empieza a decir y a decir y a decir un poco de cosas y yo, wow, pero simplemente el enojo era por esto y sacó a la luz un poco de cosas que tenía acumuladas dentro de esa persona. ¿Por qué? Porque no las sacó a la luz. Entonces que se vuelve en un resentimiento y nuestro corazón se vuelve un nido de cosas que no debe tener. A eso se refiere la santidad en estos versículos. Y esto es santidad. ¿Ok? Esto es santidad. Bueno, el versículo 5. Sigue el versículo Levíticos. Era 5:8, sí. Ahora el 9 y 10. El 9 y 10 dice, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejaréis, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿a qué se refiere esto para nosotros? Nosotros tenemos que hacer provisión para el pobre. Nosotros debemos en nuestro presupuesto guardar un poquito. A eso es que se refiere que no siembren toda la viña, sino que dejen parte. Eso se refiere a esto, a que nosotros debemos tener provisión para el pobre. Debemos hacer un presupuesto para siempre guardar. Cuando tú recibes el salario, guardar un poquito para darle a alguien. Ahora, tenemos que tener en cuenta que si ustedes vieron ahí en el versículo, el pobre no simplemente llegaba y
y le tenían todo listo y se lo daban. No, ellos trabajaban recogiendo, el pobre trabajaba recogiendo las semillas, recogiendo las cosas. O sea, no era que se le diera todo en la mano, sino que ellos hacían un trabajo y uno le daba eso a ellos, lo que quedaba. ¿Por qué lo digo? Porque ¿quiénes realmente son los pobres? Y desde la parte bíblica, son aquellos que no tenían dinero para comprar una casa o un terreno, o digamos que el padre se les había muerto y no tenían, eran niños, no tenían cómo mantenerse, o estaban enfermos, o estaban cojos, o estaban pasando por una situación en la que no podían trabajar, ¿sí? Entonces, eso hacía que ellos estuvieran en situación de pobreza. Eso es los pobres, no las personas que no quieren trabajar, que tienen los 5 sentidos, que tienen sus manos, su capacidad de trabajar, pero simplemente son unos, están esperando que todos se los den. No es a eso que se refiere la Biblia. Por eso tenemos que ser cuidadosos con eso, porque esto dice, esto es santidad, darle al pobre, y tenemos que ser cuidadosos a quién realmente es el pobre y a quién darle. Y mire que siempre termino con, esto es santidad. Cuando hacemos esto, nosotros estamos caminando en santidad desde la definición del Eterno. ¿Ok? Ahora, Levíticos 19:11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis los unos a los otros. Bueno, esa es, yo pienso que esa es muy clara, ¿cierto? Está muy clara. No debemos robarle, no debemos engañar a otros. Esto es santidad, ni mentirles a los demás. Cuando hacemos eso, cuando caminamos básicamente es no ser hipócritas, caminar en honestidad. Cuando hacemos eso, esto es santidad. No hurtar, no engañar a los demás. Esto es santidad. Ahora, Levíticos 19:12. No traigas venganza al nombre de tu Dios. Vergüenza al nombre. Vergüenza al nombre de tu Dios para jurar en falso. Yo, el Señor. Ahora, recuerda que nosotros ya estuvimos hablando de esto una vez y Yeshua dice, esto mismo Yeshua lo dice, porque básicamente dice que no juremos en el nombre del Eterno en vano. Y Yeshua nos enseñó, recuerda que estuvimos en otra clase diciendo, él dice, no juren en vano, es más, simplemente que tú sí sea sí, que tú no sea no. A eso se refiere. Entonces, no vamos a jurar en el nombre de él en vano, simplemente lo que prometamos, cumplámoslo. Y eso es santidad. Lo que tú prometes, cúmplelo y ya, así, eso es santidad. Ahora, el versículo 13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, cuando tú empleas a alguien, cuando tú dices le voy a pagar a alguien por algo, tú debes pagárselo inmediatamente, se lo prometiste. Tú no debes quedarte con el dinero. No, mañana se lo entregamos, mañana. En estos días que esta semana estuvo trabajando aquí poniendo la carpeta y la señora nos dijo, no, si quieren nos paga mañana o pasado mañana, nos dijo la señora. Y mi esposo dijo, no le pagamos de una vez. ¿Por qué? Porque eso es un principio que el Eterno nos está enseñando. No debemos retener el salario de la gente. Cuando eso se hace, tú no estás caminando en santidad. ¿Sí? Y aquí también se refiere al fraude. ¿Sí? Que no debemos hacer cosas ilegales para oprimir, por eso dice oprimir al prójimo, no robar, no retener su salario. Y esto es santidad. Mire, la maestra de nosotros nos estaba diciendo un día, el Eterno tiene bendiciones para nosotros, para cada uno de nosotros, bendiciones que están en el cielo listas para venir hacia nosotros.
pero hay cosas que no dejan que los cielos, hace que los cielos se cierren, que no deja que se manifiesten esas bendiciones hacia nosotros. ¿Y cuáles cosas? Son no caminar en santidad. Cuando nosotros hacemos estas cosas, oprimimos al prójimo, le retenemos su salario, eso cierra los cielos para que las bendiciones que el Eterno tiene para nosotros no nos lleguen. Entonces, en eso tenemos que tener que ser, o sea, como ser conscientes de eso. Porque, y recuerde, no tiene nada que ver con nuestra salvación. Tiene que ver con que nosotros seamos obedientes a Él y que a la vez podamos recibir las bendiciones que Él tiene prometidas para nosotros. Ahora, Levíticos 14. Esta es muy importante porque dice, así como se refiere literalmente, que no, de hecho aquí dice no maldigas al sordo, Levíticos 14, dice, no te mofarás del sordo ni pondrás obstáculo en el camino del ciego, ¿sí? Mas tendrás temor de Dios. Se refiere a tomar ventaja del débil. El que toma ventaja del débil, ellos no tienen temor de Dios. Es decir, porque ¿a qué? Cuando decimos a qué nos referimos con temor de Dios, bueno, aquí hay un ejemplo bien específico. Tú tienes temor de Dios cuando tú, al más débil, tú no te aprovechas de él. Es más, tú tratas de ayudar al que es más débil, porque no, cuando dice sordo y ciego, se refiere al sordo y al ciego específicamente, pero también se refiere a tomar ventaja del débil, a tomar ventaja del menos inteligente que nosotros creamos, ¿cierto? Menos inteligente. A todo aquel que no piense como yo, porque yo pienso que pienso mejor y el otro no piensa bien, entonces tomar ventaja de ellos. También, por ejemplo, se refiere a aquellos que buscan del Eterno o buscan ayuda y nosotros querer tomar ventaja de ellos. Sobre todo cuando van a una iglesia, que la gente quiera tomar ventaja de ellos porque es una persona que es nueva, que no conoce. Hacer eso es no caminar en santidad. Por ejemplo, querer impedir que un homosexual venga a la iglesia. Si un homosexual quiere venir a la iglesia porque decidió que quiere buscar del Eterno, no se puede prohibir que esa persona, simplemente él está caminando en ceguera por un lado, pero nosotros estamos caminando en ceguera por otro lado, ¿entiendes? Y simplemente esa persona decidió querer buscar del Eterno en su condición, lo mismo que nosotros en nuestra condición hemos querido buscar del Eterno, entonces no se le puede impedir a esa persona que busque del Eterno, decirle, no, usted es homosexual, usted no puede entrar a una iglesia. Eso es no caminar en santidad. Y aquel que toma ventaja de ellos no tiene temor del Eterno. Por lo tanto, el que los ayuda y el que cuida y el que está tratando de ayudarlos, ese tiene temor del Eterno. Y esto es santidad. Esto es santidad. Ahora, Levíticos 15. Levíticos 15 dice, no harás agravio en el juicio ni complaciendo al pobre ni favoreciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, no tener un trato preferencial. Sobre todo, escuche, sobre todo que nosotros tenemos la tendencia, y yo me imagino que es así para nosotros. Nosotros tenemos la tendencia de querer favorecer al pobre, porque siempre pensamos, bueno, el rico tiene, ¿cierto? Yo me imagino que los ricos tienen la tendencia a favorecer al rico, porque pues es parte de ellos se conocen, ¿no? Entonces, aquí dice, no hagan eso. A cada quien tú lo debes juzgar con justo juicio. Si el pobre es culpable, si un rico está juzgando a un pobre, está yendo al juicio porque un pobre le robó, no podemos decir, bueno, pero es que el rico tiene.
para que unos centavos que se le quiten, ¿qué problema va a haber? No, tenemos que juzgar con justo juicio. Si le robó, tiene que pagar porque robó y está haciendo algo incorrecto. Sí, no importa quién sea. Entonces, a eso se refiere juzgar, y si es pobre o si es rico, el que sea, no importa. Ahora, también tiene que ver con, cuando dice juzgar con justo juicio, tiene que ver cuando nosotros escuchamos que se habla de alguien, se dice cosas de la gente, nosotros tenemos que juzgar con justo juicio. Se refiere a que tú no puedes juzgar simplemente la situación por algo que alguien te dijo sin conocer todos los hechos en verdad. A uno le pasa mucho, y a nosotras nos pasa mucho, a las mujeres y a las compañeras nos pasa mucho, que digamos el esposo viene, o a mí cuando yo ayudaba hacia la gente, la esposa venía y me decía, no, es que mi esposo es esto y mi esposo es aquello y mi esposo es aquello. Bueno, claro, el esposo era el malo de la película. Y pues como yo escuchaba la versión de ella, bueno, entonces yo le creía a ella, ¿cierto? Pero resulta que entonces, si yo juzgaba y ya lo estaba declarando a él como el malo del asunto, yo no estoy juzgando con justo juicio. ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando una sola versión y estoy escuchando solamente la situación desde el punto de vista de ella. Y eso pasa mucho, mucho en las relaciones entre uno. Entonces, hay que conocer las dos versiones, hay que conocer realmente todo el background para uno realmente juzgar con justo juicio. Porque en ningún momento dice que no juzguemos, dice que podemos juzgar, pero hay que juzgar con justo juicio. ¿Ves? Es decir, conoce la historia realmente completa antes de juzgar. Y eso es santidad. Eso es santidad. Ahora, mire que estoy yendo uno por uno. Levíticos 16 dice, no andes difundiendo calumnia. De hecho, aquí dice, no propagues difamación. No propagues difamación entre tu pueblo, ni atenderás contra la vida de tu prójimo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Levítico 16. Y esto es santidad. Ahora, yo me puse a mirar la definición de difamar. ¿Qué era difamar? Difamar. Difamar es decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito es falso. O sea, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Y recuerde cuando leímos el libro de Santiago, de Jacob, que la lengua, nosotros matamos con la lengua. Y a eso es que se está refiriendo esto. Que nosotros, por eso nosotros leímos ese libro, porque es que ahí nos está definiendo también específicamente cómo la santidad nosotros la estamos manifestando. Nosotros no debemos decir cosas en contra de nadie donde dañemos la fama de la persona, sobre todo inventando cuentos, inventando cosas. Entonces, no propagar chismes. Y nosotros sabemos, porque lo hemos visto en varios ejemplos anteriores, que se mata con la boca, se mata a otra persona con la boca. Entonces, si nosotros nos cuidamos de eso y no hacemos eso, eso es santidad. Eso es santidad. Nelly, ahí aplicaría de que, o sea, no hablar lo que mis ojos no han visto. Sí. Sí, porque yo no estoy conociendo la verdad, yo no estoy conociendo realmente. Y a eso se refiere es el chisme. Porque ¿qué es el chisme? Cuando tú dices algo que te dijeron, que otra persona dijo, que yo creí, que a lo mejor que puede ser. Que era cierto. Que quién sabe si es cierto. Entonces, a eso se refiere. Ajá. Ahora, Levítico 18. No alimente odios secretos contra tu hermano. De hecho, nosotros tenemos, no odiarás a tu hermano en tu corazón,
pero reprenderás a tu prójimo para no cargar tú también con su transgresión. No tomarás venganza alguna contra hombre de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí dice, la versión que tengo ahí dice, no alimentes odios secretos contra tu hermano. Ahí es donde yo digo que muchas veces está como la amargura en las personas. Uno puede ver a las personas cuando tienen amargura, la manera que habla, porque tienen odios dentro del corazón. Y aquí se refiere, cuando dice hermanos, se refiere a la familia, se refiere a amigos cercanos, no tener enojos, odios. Esto crea resentimiento. Esto crea resentimientos entre las personas. Mire, y espiritualmente, el cáncer espiritual es el rencor. El cáncer espiritual es el resentimiento. Si tú sueñas que tienes cáncer, no necesariamente, puede ser literal, pero no necesariamente, puede ser un rencor acumulado, un resentimiento acumulado. Y ese rencor come por dentro y eso es lo que empieza a causar enfermedades en las personas. Ese es el cáncer, es cáncer espiritual, el rencor. De hecho, cuando uno está en así en cosas en las que uno va a ayudar a gente con la liberación, esta es una de las primeras cosas que uno le ayuda a la gente a sanar, a sacar todo ese resentimiento que tiene acumulado, porque eso es lo que se lo está comiendo por dentro, eso es lo que se está trayendo enfermedades a la persona, eso trae enfermedades. Y hoy en día está comprobado científicamente que muchas enfermedades que la gente tiene es por lo que tiene en su corazón, por la manera en que ve y trata a los demás. Es el cáncer espiritual que se lo está comiendo por dentro y eso es lo que le enferma el cuerpo. ¿Sí? Y dice que no tomar venganza contra estas personas, porque cuando uno tiene resentimiento, eso es lo que uno tiende a hacer. Ahora, y aquí una frase muy importante que dice aquí, que me gustó y por eso la resalté, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice ahí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa no es una frase del Nuevo Testamento, es una frase que viene desde aquí de Levíticos. Y este es el principio central de la Torá. El principio central de la Torá es amar a tu prójimo como a ti mismo. Que eso es lo que nosotros necesitamos aprender. Y esto es santidad. Esto es santidad. Ahora, aquí decía que dice, no tomarás, dice, reprenderás a tu prójimo para no cargar tú también con la transgresión. Aquí este principio, este principio dice que implica si veo a alguien cometiendo un error, yo debo decírselo. Escuchen esto es importante. Si yo veo a alguien que está cometiendo un error, que se está yendo por un camino peligroso en su vida, y yo lo veo y no se lo digo, yo no estoy caminando en santidad. Si yo veo que hay alguien que está robando y yo me quedo callada, no digo nada y no le advierto a esa persona, mire, tú lo que estás haciendo está mal. Si yo veo, por ejemplo, si yo veo que, porque esto muchas veces la gente se queda callada, si yo veo que a un familiar mío que es casado está andando con otra mujer y yo lo veo, yo debo decirlo. Yo debo decirle, mire, tú estás haciendo esto y esto y eso no está bien, eso está incorrecto, tú estás caminando por un camino incorrecto. Porque muchas veces uno no sabe qué hacer. Uno ve esas cosas como que uno no sabe qué hacer. Bueno, pues aquí nos está diciendo, si nosotros vemos que alguien está pecando, nosotros debemos amonestarlo. Nosotros no debemos de ser indiferentes entre esa situación y ante ese peligro que nosotros estamos viendo que la persona está metiéndose.
¿sí? Nosotros debemos decirse. Y eso es santidad. Decirlo es santidad. Porque si yo me pongo y no lo digo y lo que hago es chismosear por debajo, y eso pasa mucho en muchos lugares, todo mundo se da cuenta de lo que está haciendo mal el otro, que está de sinvergüenza haciendo esto, menos la esposa, pero todo el mundo se dio cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos juzgando la situación de la persona, pero no lo estamos confrontando. Si nosotros estamos viendo, nosotros debemos hacerlo. Y esto es santidad. ¿Ves? Esto es santidad. Ahora, Levíticos 19. Levíticos 19 dice, retendrás mis estatutos, no harás aparear animal de distinta especie, no sembrarás en tu campo con diferentes clases de semillas, ni vestirás prendas tejidas de mezclas. Escuchen, aunque esto en ese momento era literal, pero también aplica espiritualmente. Básicamente, el principio que el Eterno está estableciendo aquí es que Él establece límites. Escuche, Él establece límites. Y Él ha dicho, no debe haber mezclas. Y este principio tiene mucho que ver con un principio que nosotros hemos hablado muchas veces ya, que es el principio de que el Eterno tiene de separar, dividir, elegir. De hecho, la palabra santidad es ser separado. Bueno, este Levítico 19:19 tiene que ver con eso, con separación. No mezclar. El Eterno nos está diciendo, no harás aparear animales de distinta especie. Él dice, no mezclen. Ahora, recordemos que muchas de las cosas que el Eterno nos está diciendo no nos está dando razones de por qué. De hecho, en el versículo 20 nos va a dar muchas razones de qué consecuencias vamos a tener si no lo hacemos. Pero no nos dice por qué no deben hacer esto. Él no nos dice, no, es que esta es la razón. Simplemente, esto es lo que ustedes deben hacer para caminar en santidad. Ahora, lo que el Eterno está estableciendo aquí es un principio de establecer límites. Ahora, yo quiero que miremos, es decir, no debemos hacer estas cosas. Les voy a leer algo que me pareció muy interesante. El Eterno se está refiriendo a no mezclar animales, no mezclar cosas. ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo, estos son los límites para ustedes, no hagan esto, no vayan más allá de esto. Les voy a leer algo. En un artículo, hace unos días encontré algo así. Dice, científicos españoles crean en China 132 embriones con mezcla de mono y humano. Oiga, monos y humanos. Cosas que ya están haciendo los científicos. Miren lo que me pareció muy interesante como lo dicen. Dice, la revista especializada Cell, que publicó los resultados, ha ilustrado el anuncio. Oiga cómo lo ha ilustrado. Con una alegoría. Este es el título del anuncio. La creación de Adán. El fresco, y dice, el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en la que la mano de Dios bíblico da vida al primer hombre de la tradición cristiana. En el nuevo dibujo, mire, ellos lo hacen así, en el nuevo dibujo, una mano de mono y otra mano humana parecen insuflar energía a un embrión mixto. Es decir, están representando un humano con un mono como la nueva creación. Imagínense. Esto es lo que el Eterno dice, no hagan eso. Si hacen eso, están en contra de mi santidad. Dice,
ya anunció en el 2017, se anunció la creación de rudimentarias quimeras de cerdo y humano, en las que apenas había células humanas, había una célula humana por cada 100,000 porcinas o cada 100,000 de cerdo. ¿Sí? Entonces, están mezclando cerdos con humanos. Son híbridos de chimpancé y humanos. ¿Pueden creer? Oiga, y dice así, la idea de una criatura medio humana y medio animal era ciencia ficción hace un siglo y lo sigue siendo, pero puede que en algún momento el futuro deje de serlo. Escuche, la idea de criatura humana con criatura animal, la mezcla. No sabemos si los embriones de mono humano serían biológicamente posibles, pero nuestro objetivo, obviamente el objetivo de ellos es bueno. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es investigar para desarrollar órganos para obtener tratamientos para las enfermedades, ¿cierto? Porque obviamente nuestro propósito es bueno. Por eso es que nosotros tenemos que saber definir qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Pero hoy en día nosotros, cada uno de nosotros está teniendo su propia definición de lo que es bueno y de lo que no es bueno. Cada uno de nosotros está teniendo su propia definición de lo que es moral. Y por eso es que la sociedad hoy en día está como está, porque nosotros estamos dando nuestra definición. Nosotros ya hoy en día estamos dando la definición de lo que es el matrimonio. Y el matrimonio ya puede ser entre dos hombres o dos mujeres, porque nosotros estamos dando nuestra propia definición de moralidad. Y el Eterno es del Eterno el que define lo que es moral. Y moral para el Eterno es todo lo que, los mandatos que Él ha establecido. Y cualquier cosa que nosotros hagamos diferente de sus mandatos es inmoralidad. Y por eso mire que estamos pasando los términos de Él. Todo lo que nosotros hacemos hoy en día, nosotros estamos teniendo nuestra propia, o sea, yo defino, yo digo, yo establezco, entonces voy a hacer porque yo tengo la definición de lo que es bueno. Voy a hacer eso porque yo creo que es bueno. Voy a hacer eso. No, nosotros tenemos que ir a la Torá, nosotros tenemos que ir al Eterno y preguntarle, ¿qué es bueno para el Eterno? Porque Él nos establece unas bases. La Torá es la base. La Torá establece para que a través de esa base todos nosotros podamos vivir en esta vida de la mejor manera posible. Pero no, ya eso ya no está. Ya cada quien está dando su propia definición. Ahora, vamos a, aunque aquí también dice, aquí también implica que no te enlaces con personas incorrectas y también se refiere a la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque cuando tú te enlazas con una persona, si tú trabajas y tú te enlazas con una persona que tú sabes que esa persona no es honesta, eso te va a contaminar. Si esa persona no es honesta y tú estás trabajando con esa persona, si tú lo sabes y tú tienes una, ¿qué quiere decir cuando dices enlaza? Que tú estableces, en el momento que tú estableces un pacto con esa persona, ¿cómo estableces un pacto con una persona? Cuando tú te comprometes con esa persona a hacer algo con ella, estás estableciendo un contacto ya. Entonces, si tú haces eso con una persona incorrecta, por eso es importante las amistades, con alguien que recibe dinero mal habido, que eso se ve mucho en Colombia con la droga y el narcotráfico. Si tú sabes que esa persona está involucrada en eso, no debes hacer negocios con ellos. Se refiere a la hipocresía también porque se refiere a tú estar mostrando lo que no eres. Entonces, estás mezclando lo bueno con lo malo al querer ser hipócrita y eso vas a llegar a un momento en que no vas a poder sostener tu hipocresía. A eso se refiere también. Esto no es santidad.
Luz, es también like not to marry somebody that's unequally yoked. How do you say that in Spanish? No casarte con alguien que no está Que no está... equally yoked with God, you know. Que hay diferencias en la creencia, ¿verdad? Y no está una escritura que que es no te cases que, sí, de la creencia en Cristo, ¿verdad? Es importante que si tú te casas con alguien que tengan una creencia parecida, porque puede crear disfuncionalidad en la relación. A eso se refiere también. Y esto es santidad. Esto es santidad. Ahora vamos a... Voy a pararme un momentito, les voy a dejar aquí Levíticos 19. Vamos a leerlo. Léelo un momentito, ya vengo, ¿ok? Ok. Levítico 19, 20 a 22. Dice, esto se refiere sobre todo a personas que están buscando libertad, que nosotros debemos cuidar de estas personas. Y esto es santidad. Si alguien está buscando un cambio en su vida, sobre todo la gente que va a las iglesias, no abusar de esas personas. A eso se refiere más que todo. ¿Ok? Ahora, Levíticos 19, 23, 25. Se refiere a las fiestas del Eterno. Desde el punto de vista espiritual, si nosotros obedecemos las fiestas del Eterno, nuestra cosecha, es decir, la obra de nuestras manos incrementará sobrenaturalmente. Mire que todo esto se refiere a bendiciones, ¿sí? A las bendiciones. Si nosotros lo obedecemos, vamos a recibir bendiciones. A eso es que se refiere sobre todo estos versículos. Y esto es santidad. Levíticos 26. Esto lo vimos mucho la semana pasada. No comeréis cosa alguna con sangre. No seréis agoreros ni adivinaréis. Esto es santidad. Ahorita vamos a mirar un poco más porque el Eterno repite esto un poquito más adelante con respecto a los adivinos, ¿ok? Pero esto es santidad, o sea, no comer sangre. Esto es santidad. Y hay todo un capítulo que habla sobre eso. El capítulo 27, ahí habla de la barba. Pero no cortaréis en forma circular los extremos de vuestra cabellera, ni dañaréis los bordes de vuestra barba. Bueno, en esa época eso era literal. De hecho, hoy en día todavía creo que hay muchos judíos que conservan la barba precisamente por esto.
Pero desde el punto de vista de nosotros, punto de vista espiritual, para aplicarlo a nosotros, la barba es sabiduría, es consejo sabio, es entendimiento, es revelación. Entonces es que nosotros debemos buscar es esto, debemos buscar la sabiduría, el consejo sabio, hablar con verdad. A esto se refiere y esto es santidad. ¿Ves? Estamos aplicándolo al día de hoy a nosotros. Es buscar la sabiduría, buscar el consejo sabio, buscar el entendimiento, buscar la revelación. ¿Qué es lo que hacemos cuando estudiamos la palabra del Eterno? Levíticos 28. Dice, aquí dice, no haréis sajaduras en vuestro cuerpo por un muerto, ni os haréis tatuajes, yo el Señor. Y aquí nosotros leemos, dice, no harás incisiones en su cuerpo por causa de un muerto, ni se grabará ninguna señal, yo Yahweh. Aquí se refiere a mucha gente cuando alguien se le moría o se muere. Mucha gente se hace una marca, se hace un tatuaje, una señal que para recordar el muerto. Bueno, no debemos hacer eso. También se refiere a no ponerse tatuajes. Entonces, ¿por qué no se pone uno tatuajes? Uno no se pone tatuajes primero porque el Eterno dice que no nos tatuemos. Otra razón, y es algo que la maestra a nosotros nos ha enseñado mucho. Ella nos enseñó que en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en cada parte de nuestra piel, está marcado nuestro destino. El propósito que el Eterno estableció para nosotros está en cada uno de los poros de nuestra piel, aquí en la piel, en la cara, en las manos, en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Está marcado el propósito del Eterno para nosotros. Cuando uno se marca un tatuaje, cuando uno se hace un tatuaje, uno está tapando ese propósito, uno está borrando el propósito que el Eterno tiene con uno y poniéndote otra cosa encima. A eso se refiere y por eso es que uno no debe ponerse tatuajes, porque por eso Él en la piel nos puso nuestro propósito. Por eso muchas veces nosotros decimos, no, nosotros sabemos que el adversario nosotros no le hemos dicho y el Eterno no le ha dicho cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, pero ellos ven en nuestra piel, ellos ven qué cosas nosotros podemos hacer y por eso no debemos tatuarnos. ¿Ves? Esa es la razón para la cual no debemos tatuarnos. También esto se refiere, escuchen esto, también se refiere a cuando una persona continúa con alguien que lo maltrata. ¿Por qué? Porque está creando ídolo de esa persona. Está permitiendo que esa persona marque su cuerpo. Cuando uno está con personas que lo maltratan, uno está dejando que esa persona lo marque a uno. Entonces, uno no debe. Eso forma parte de eso, de no hacerse hendiduras en el cuerpo, ni tatuajes. Y esto es santidad. ¿Ok? Esto es santidad. Ahora, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya en la tierra y se llene de maldad. Ahora, en ese tiempo se refería mucho a que sabemos que en ese tiempo se daban los hijos, para adorar a ídolos, adorar a los dioses. Las hijas iban, las mujeres iban a tener relaciones sexuales como orgías que se hacían, eran actos de adoración. Entonces, a eso se refiere. No van a contaminar a sus hijas. También no van a contaminar a sus hijas con estas cosas, ¿cierto? No van a dar a sus hijas para adoración a otros dioses. Pero también, y dice, porque para que tus hijas no se prostituyan,
Dice, y la tierra no se prostituya, la tierra, y se llene de maldad. Recuerde que hay una conexión directa entre la tierra y el ser humano, y el Eterno lo muestra. También implica que no obligar a nuestros hijos a creer lo que nosotros creemos. También implica eso. ¿Por qué? Porque es obligarla a seguir algo que ella no quiere seguir o que ellos no quieren seguir. Podemos orar por ellos, podemos mostrarle, pero no podemos obligarlos a que tienen que creer lo mismo que nosotros. Y que uno, sobre todo en el ambiente a veces religioso, en el ambiente cristiano, uno trata de que los hijos quieran seguir y hacer lo que uno está creyendo, porque uno cree que esto es lo mejor, ¿sí? Pero cada uno de nosotros en la vida tiene su propio camino y su propio propósito. Y tarde que temprano el Eterno los va a llevar a donde, si uno sigue simplemente orando y mostrándoles amor por ellos, ellos van a ir a llegar al camino que ellos necesitan llegar con el Eterno. Pero no obligarlos, porque eso significa prostitución. Porque lo estás haciendo ir, creer, seguir a un Dios que ellos no están interesados en seguir. Entonces, con eso hay que ser cuidadoso. Y esto es santidad. ¿Ok? Ahora, Levíticos 19:30. Mis sábados guardaréis y mis santuarios tendréis en reverencia. Yo, Yahweh. Hemos hablado mucho de la importancia del Shabbat, de celebrar sus sábados. Y cuando dice los sábados se refiere a todas las fiestas que celebra el Eterno. Y nosotros hemos estado aprendiendo sobre eso. Y dice, esto es santidad. ¿Ok? Levíticos 31. Dice, Levíticos 31 dice, no irás en pos de necromantes ni de los adivinos y por ninguna razón los consultarás contaminándose con ellos. Yo, Yahweh. Entonces, ¿a qué se refiere necromantes? Necromantes, yo busqué el significado de la palabra necromantes. La necromancia se refiere, es una rama de la hechicería considerada generalmente negra, que consiste en la adivinación mediante el examen de las vísceras o cosas de los muertos y la invocación de espíritus requiriendo, según el caso, contacto con sus cadáveres o posesiones en vida. Eso lo aplican mucho en la brujería, cuando la gente quiere hacerle brujería que el esposo, para que el esposo la quiera, para que le llevan, voy a llevarle el calzoncillo, voy a llevarle el pedazo de pelo a la bruja. Todas esas cosas es consultar a divinos y encantadores. Eso no se debe hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el Eterno lo ha prohibido y además nos trae cosas malas a nuestra vida porque estamos involucrando con brujería. Eso, y también implica cuando uno va, porque dice, ni adivinos, ni los consultéis. También implica que uno no vaya a buscar los profetas que van a dar la palabra del Eterno, que van a orar por nosotros. Eso también implica, este versículo implica eso. Nosotros no podemos ir, sobre todo en el ambiente cristiano se da mucho eso. Y yo estuve mucho en eso. De que el profeta de turno que venía, nosotros íbamos, yo iba a muchos lados a buscar, que llegaba un profeta aquí, que profeta allá, a buscar que el Eterno le dé palabra a uno, a buscar saber el futuro, a buscar saber algo. Eso es adivinación. Primero, muchos de ellos hoy en día ni son profetas. Muchos de ellos no son profetas. Porque el hecho de que a mí el Eterno me dé una palabra, a mí el Eterno me ha dado muchas palabras, a mí el Eterno me habla en sueños, eso no me hace profeta. ¿Me entiendes? Entonces, como a alguien le está pasando eso, ya creemos que es profeta y vamos a consultarlo. Y yo vi mucho, pues yo le dije, yo me moví eso, yo vi mucho eso en el ambiente cristiano. La gente llamando, buscando un profeta allí para que le dé palabra. Y recuerde que hemos aprendido
más del 90% de las veces que el Eterno nos va a dar una palabra, no la da a nosotros mismos. A nosotros mismos. Entonces, esto es santidad. ¿Ok? Levíticos 32. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo soy el Señor. Es decir, cuando hacemos esto, cuando delante de las canas nos levantamos y honramos el rostro del anciano, ¿a qué se refiere este? Que respetamos los ancianos, que los cuidamos y nos aseguramos de suplir sus necesidades. Y también implica que la sabiduría de ellos debe ser apreciada y no ignorada. Y mire que cuando dice esto, dice, esto es tener temor al Eterno. Desafortunadamente hoy en día no se valora mucho las canas, digo, no se valora mucho las canas en el sentido que no se valora eso, la sabiduría, el conocimiento de la gente adulta. Por eso yo digo, cuando la gente tiene canas, yo les digo, eso es mucha sabiduría, oye, hermanita. Yo digo, es que tienen mucha sabiduría, porque es que las canas representan sabiduría. Gracias por recordarme. Ajá, las canas representan sabiduría. ¿Ok? Y esto es santidad. Ahora, Levíticos 33, 34. Dice, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como a ustedes mismos, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor, el Dios de Israel. Y cuando habla de esto, también dice, se refiere a qué? A personas que no piensan como nosotros. Yo no sé, pero uno a veces, o a mí me pasa, no sé si a usted les pasa, tiene uno la tendencia de pensar que lo que uno cree y lo que uno piensa es lo correcto y los demás están equivocados. Y dice, Sí. debemos tratar bien, ¿me entiendes? De hecho, hay un versículo bíblico que dice que uno debe creerse menos que los demás, ¿sí? Nosotros debemos siempre pensar menos de nosotros con respecto a los demás. Yo todavía estoy peleando con eso. O sea, ¿por qué? Porque uno empieza, y sobre todo si uno se pone a estudiar y a leer y que aprendí aquí, aprendí allí, uno tiende a pensar que uno sí sabe y los demás no. Entonces uno empieza, yo digo, bueno, no es que yo los trate mal, pero sí empiezo como a pensar que ellos están equivocados y yo no. Dice, no. Trata al extranjero como si fuera, o sea, aquellos que piensan diferente de mí, simplemente pensamos diferente. Así debo pensar. Lo digo, me lo estoy diciendo a mí. Así debo de pensar. Simplemente piensan diferente. Pero que piensen diferente no quiere decir que sea malo. No quiere decir que yo sí esté correcta y ellos no. Ahora, en el ambiente cristiano, desafortunadamente, se ha dado mucho de que ellos creen, el cristianismo cree que ellos son los que tienen la verdad y todos los demás están mal. Y lo peor es esto. Entonces, cualquier otra cosa que no sea lo que nosotros los cristianos creemos que el otro esté haciendo, entonces es brujería. Ah, eso es brujería. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros creemos. Entonces, como no es lo que yo creo, eso es brujería. Ellos están mal, ellos se van a ir al infierno. Cualquier persona que no crea como yo creo, porque es lo que yo creo y la salvación está aquí, y entonces ya empiezo a pensar que entonces ellos son del diablo o ellos están mal. No. Eso es un grave error. ¿Por qué? Porque es que el Eterno no vino a salvar a una religión. El Eterno vino a salvar a las personas.
Y las personas que tengan un corazón dispuesto a seguirlo. Y no importa en qué lugares tú estés, a qué religión pertenezcas. Yo firmemente creo que hay gente católica que es salva, que hay gente que de pronto sigue a Buda que es salva, que hay gente musulmana que es salva, que hay gente, ¿por qué? Porque tienen un corazón dispuesto, sino el ambiente en que crecieron, eso fue lo que les proveyó, pero su corazón están dispuestos y están queriendo buscar del verdadero y único Dios. Y poco a poco van a irlo sirviendo a Él adecuadamente. Yo firmemente creo que hay homosexuales que son salvos. Ellos están cometiendo un pecado como el chismoso está cometiendo un pecado. Y el pecado del chismoso es más peligroso porque por el chisme puede matar a alguien. ¿Sí? ¿Ves? Pero nosotros tendemos a pensar que es como nosotros creemos. Y aquí se refiere a eso. Nosotros debemos, aquellos que no piensan como nosotros. Y eso es santidad. Y aquí dice 35 y 36. Balanzas justas, pesas justas. O sea, no hacer trampa, no sobornar, no engañar. Y hacer lo que sea para ganar. Y puse la ley del vivo porque mire, esto es algo que se da mucho en Colombia. Si tú no, nada más, cuando un político se va y llega a un puesto político y sale de ahí, salió sin nada, salió pobre, la gente dice, ese es mucho pendejo. ¿Cómo? Todos van allá y roban y este no hizo nada, mire cómo salió. ¿Por qué? Porque buscamos la ley del vivo. Siempre es como buscando sacarle ventaja a los demás. A ver, ¿yo cómo saco ventaja de esta persona? ¿Cómo saco ventaja? Eso se ve mucho allá. Esa es la ley del vivo. Eso es engañar, sobornar. Pero eso se volvió como una cultura. Es una cultura, ¿sí? Es una cultura en la que yo tengo que ser vivo, yo tengo que irme adelante, quitarle a lograr como sea una posición aquí. Eso se volvió, o sea, este sí es bien vivo, este sí la sabía hacer. Mire cómo se está enriqueciendo allá en el gobierno, mire, esos sí son vivos. Eso es lo que nosotros decimos, ¿sí? Y si tú no haces eso, no. Eso va en contra de la santidad, ahorita que estamos aprendiendo. Eso es, ser santo es no sobornar, no hacer estas cosas. Eso es ser santo. Estas son las leyes de santidad. Esto que acabamos de ver son las leyes de santidad. De hecho, el último versículo dice, cumplan con todos mis estatutos y con todas mis ordenanzas y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor. Dice, debemos aprender, o sea, debemos poner en práctica lo que Él nos enseñó. Esto que acabamos de leer, ¿por qué las leí todas una por una? Porque cada una de ellas son las leyes de santidad. Esa es la manera como el Eterno quiere que nosotros caminemos. Y dice, y póngalas en práctica. Si nosotros las ponemos en práctica, eso es lo que es para el Eterno caminar en santidad. Y yo les hago una pregunta. En algún momento, pónganme cuidado, en algún momento de lo que acabamos de leer, yo les dije que tienen que tener el cabello largo hasta por aquí, que no se pueden maquillar, que no se pueden poner tacones, zapatos altos. En algún momento, en todas estas leyes de santidad que el Eterno nos ha establecido, Él dijo algo de eso. No, en absoluto. En absoluto. No, ninguna. En ninguna. Mire, y hay muchas doctrinas que se han establecido así. Y yo no sé, yo creo que ustedes las han visto, que las mujeres son vestidas con vestidos bien largos, tapados, que no se pueden maquillar, se tienen que dejar crecer el cabello.
andan bien tapadas y cubiertas por todos lados. Ellos tienen la doctrina de que eso es santidad. Y el Eterno en ningún momento aquí dice nada de eso. Obviamente debe haber cierto recato para vestirse. Obviamente nosotros estamos aprendiendo, sabemos eso, ¿cierto? No queremos vestirnos que andemos seduciendo a todo, mostrando todo. O sea, pero las leyes de santidad tienen que ver con tu interior, con cómo eres tú. Si te pones a ver cómo tú piensas de los demás, cómo tú hablas de los demás, cómo tú actúas respecto a los demás, qué cosas tienen en tu corazón. Todas esas son las cosas que tienen que ver con santidad. Esto es caminar en santidad. Cada una de las cositas que les fui mostrando, una por una. Ahora dijimos, son cada uno de los deletreamientos, palabra por palabra, cosita por cosita, de lo que el Eterno nos está diciendo que es caminar en santidad. Si hacemos eso, es caminar en santidad. Y cuando caminamos en esta santidad, los cielos se abren para nosotros. ¿Qué quiero decir? Que entonces nosotros podemos recibir las bendiciones del Eterno. Y eso es lo que estas clases están tratando de buscar, que nosotros cambiemos nuestra vida poco a poco. Y si vieron, es bien práctico cada una de las que yo les dije. Por eso lo que decía ahí, le puse en práctica qué es lo que implica para nosotros. En práctica, cómo lo ponemos nosotros en práctica hoy en día. Debemos aprender cómo reaplicar esas ordenanzas divinas a nuestro siglo XXI y nuestra cultura occidental. Porque ciertamente nosotros tenemos que ser santos, porque Él es santo. Porque Él nos manda, Él nos dice a nosotros que seamos santos, como Él lo es. Eso es una cosa que Él nos está diciendo. Y si tú dices, bueno, es que yo no sé, y si tú decías alguna vez, bueno, pero ¿qué es santidad? ¿Cómo hago yo para actuar en santidad? Porque Él me está diciendo que sea santa, pero yo no sé cómo ser santa. Bueno, ya lo acabamos de ver hoy. Una por uno de los pasos de cómo ser santo. Si hacemos eso, estamos caminando en santidad. De hecho, en primera de Pedro 1, 15, 16, que es en el Nuevo Testamento, dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sed santos porque yo soy santo. Oiga, ser santos en todo lo que hagamos. La santidad es una condición interna que debe ser expresada exteriormente para que tenga valor práctico. Para que se vea, se manifieste, para que mi vida empiece a cambiar, yo tengo que caminar actuando en cada uno de estos pasos hacia la santidad. Algunas no son fáciles. Algunas no son fáciles de hacer, pero el Espíritu del Eterno está en nosotros y vamos a poder hacerlo. Pero caminar en esto, cada una de ellas. Por eso yo les decía, léanlo, léanlo, léanlo una y otra vez. Y yo pienso que si ahora tú lo vuelves a leer después de haber tomado esta clase, usted va a tener un mejor entendimiento de qué es lo que cada una de nosotros debemos hacer para caminar en la santidad que el Eterno nos está pidiendo. Y si lo hacemos, esto es lo que va a abrir los cielos para nosotros. Es lo que va a hacer que las bendiciones fluyan en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. De hecho, hay ciertas cosas que podemos hacer, algo para hacer. Dice así, si estamos buscando obedecerlos, es decir, si nosotros estamos caminando en esta santidad, haciendo cada una de las cosas que aquí el Eterno nos ha dicho que hagamos, entonces las bendiciones van a fluir. Y esto es algo que nosotros podemos hacer para que esas bendiciones fluyan en la vida de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Vamos a recitar esto para abrir los cielos a nuestro favor. Y cuando digo abrir los cielos a nuestro favor, estoy diciendo para que esas bendiciones que el Eterno tiene para nosotros caigan hacia nosotros y hacia nuestra familia. Entonces podemos hacer esto. Si quiere, tómele una foto o lo anota, pero podemos hacer esto. Dice,
Esta es algo que nos enseñó la maestra. Dice, para abrir los cielos, oiga, siempre y cuando nosotros estemos buscando obedecerlo y caminar en esta santidad. Para abrir los cielos a nuestro favor nosotros, se recita cuando raya el alba. ¿Cuándo es cuando raya el alba? Cuando raya el alba es en el momento en que va a salir el sol. Aquí en Houston, por ejemplo, el sunrise, decimos el sunrise, cuando raya el alba, o sea, la salida del sol es a las 6:31, digamos, mañana va a ser a las 6:31. Entonces, oramos estos salmos que hay aquí, que yo les puse ahí. Oramos esos salmos cuando raya el alba. ¿Para qué? Para que las bendiciones del Eterno que van a fluir hacia nosotros puedan fluir. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos obedeciendo a Él. Estamos caminando en los preceptos de Él de santidad. ¿Ok? Así que si las quieren anotar o les toman una foto. ¿Y cuándo se hace? Se oran cuando raya el alba, para que las bendiciones fluyan a nosotros. ¿Ok? Nelly, antes de yo empezar a estudiar, yo creía que yo era santa. Pues porque yo no tomo, yo no, pues casi no bailo, yo no fumo, pues yo me la paso aquí en la casa, dedicada a mi hogar. Pues yo Ay, decía, qué no, buena. sí, yo me creía, y yo decía, no, pues eso no es tan difícil porque, o sea, cuando yo empecé, dije, no, pues, o sea, no requiero mucho cambio porque pues no le hago mal a nadie, Usted no, ya tenía no. los cambios hechos. Sí, exactamente, y no, ahorita yo me he dado cuenta que me falta mucho, o sea, son muchas cosas, mucho camino por recorrer. Sí, sí, sí. Porque a usted le pasó, Yuri, lo que hemos estado hablando. Usted tenía su propia definición de lo que es ser buena. Claro, Entonces, yo soy buena. Yo no ajá, fumo, yo no bebo, yo no ando por allá en la ajá, discoteca. Yo soy buena. sí. ¿No? Por eso el Eterno nos está abriendo los ojos. Mira, tu definición de buena y de santa no es la definición que yo tengo. Escucha mi definición. Ujú. Exacto. Y mire que tiene mucho que ver con lo que tenemos por dentro. Mucho. ¿Da? Ese comentario estuvo bueno. Ok, voy a parar la grabación.